Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos das el día de hoy, porque por tu misericordia es eterna, Señor, porque por tu gracia hemos sido salvados, pero sobre todo porque por tu misericordia no hemos sido consumidos el día de hoy. Gracias por el día que nos diste, Señor, por las bendiciones que recibimos, por el alimento del cual nos proveíste, Señor, y sobre todo por esto que nos das de poder transmitir tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos, Señor, que cada día se unan más a ti personas deseosas de conocerte, Señor, de comprenderte, pero sobre todo de alabarte y de estar contigo en tu reino eterno. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí en línea. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy acabamos el libro de Salmos y hoy acabamos la carta a los Romanos. Mañana, bueno, ya al final les diremos qué libros continúan, pero ahorita, pues vamos a empezar con la lectura. No sé si tengas algunos comentarios de lo leído el día de ayer, Almita. Siempre, ¿verdad? Para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, hoy vamos a terminar, como bien dice mi esposo, vamos a concluir con esta lectura de Salmos. Vamos a ver a través de los que nos tocan el día de hoy, que son alabanzas a Dios. Si bien es cierto, la Biblia por todos lados, o por lo menos hemos escuchado ahorita en la lectura de los Salmos que dice, alaba al Señor, a veces pareciera así como estar machacando, como que alaba al Señor, sí, 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 pero a veces lo hacemos de manera inconsciente, ay, sí, te alabo, Señor, sí, pero a veces esa manera de alabar, dijéramos, como que no toma mucha conciencia, como que no toma mucha carne en nosotros, que se haga fuerte, porque de repente olvidamos las características de nuestro Padre, su carácter, y aquí en los Salmos lo hemos encontrado, no lo han descrito como es, nos han descrito qué es lo que ha hecho por la humanidad, qué es lo que ha hecho por sus siervos, qué es lo que ha hecho por los enemigos de sus siervos. Todo lo que él crea, todo lo que él hace, todo nos lo recuerdan estos salmos. Por eso es que es importante que los hagamos parte de nuestra oración diaria, que aparte de leer nuestra lectura diaria, pues siempre estemos recordando estos salmos. ¿Por qué? Porque nos dicen generalmente quién alaba, el motivo por el que se alaba, en dónde se alaba, y sobre todo es el motivo. Nos da, como les comentaba en un inicio, mucho, mucho, mucho a conocer el carácter de nuestro Padre, el carácter de su forma de ser, de quién es Él. Leímos por ahí en un salmo que Él es omnipresente, omnisapiente. Cuando dice el salmo, aún no digo la palabra y tú ya la sabes. Ajá, o sea, sabe exactamente todo, todo de cada uno de sus hijos, de cada una de lo que hay en este mundo, en este universo, nada sale fuera de su conocimiento. Iniciamos con los salmos, si se van al Salmo 1:1, que bueno, esos no los comentamos Momento. en su momento, pero, por ejemplo, en el Salmo 1:1 empieza cómo es la vida, con 2 caminos a elegir, con 2 Oh. caminos. Elige el que anduvo en camino de escarnecedores, el que anduvo en este camino y el que anduvo en mi camino. Y así se va todos los salmos. Pero en todo este caminar por los salmos, narra toda una vida, su presencia está ahí. Y terminan los salmos con qué? Pues con que esa vida de esa persona terminó en el camino del Señor, terminó alabando al Señor. O sea, eligió el camino correcto, el camino angosto, el camino del Señor. Ese es el camino en el paso por los salmos. Cuando ustedes se sientan tristes, desesperados, sin aliento, dudosos, alegres, gozosos, en agradecimiento, absolutamente todos esos sentimientos como humanos que llegamos a expresar y aún los que ni siquiera nosotros conocemos están en los salmos. Hay que escudriñarlos más, hay que saborearlos, hay que deleitarnos en esos salmos, hay que deleitarnos en la alabanza, porque como les comentaba, los salmos que vamos a leer hoy son de cómo se alaba al Señor.
¿De qué manera? Vamos a ver un salmo precioso en donde dice que toda su creación alaba al Señor. Es como una sinfonía. Cuando íbamos en el instituto, una maestra nos puso un video que hizo una persona, pero en donde conjugó muchos sonidos de la creación, tanto del espacio, del mar, de la tierra, y al final todo se enlaza en una gran alabanza hacia el Señor que está continua, día a día. Nuestra alabanza se intercala en esa alabanza diaria. Entonces, ¿tú cómo alabas al Señor? ¿Estás tocando la parte de tu instrumento que te toca? ¿Estás en la voz que te corresponde? Esa es la parte que tenemos que ver. Pero créanme que, y de hecho, no es, la NASA ha descubierto que los planetas, en la galaxia, en el universo, hay sonidos. Ajá, entonces, un estudio reciente de plantas, como les comentaba, a mí me gustan muchísimo las plantas y este estudio lo hizo una universidad seria, decía que conectaban electrodos a diferentes tipos de plantas en diferentes momentos y todas emiten sonidos, sonidos que no son audibles para el oído humano, pero que están ahí. Entonces digo, no, sí, es tu salmo y tu salmo lo dice bien, que todo lo que respire alabe al Señor, que toda su creación alabe al Señor, y eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a disfrutarlos, vamos a meditarlos, y inicio con el Salmo 146. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíen en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Aleluya. Salmo 147. Alaben al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Señor con alabanza, canten con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, Él que prepara la lluvia para la tierra, Él que hace a los montes producir hierba, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Salmo 148.
Alaben al Señor desde los cielos, alábenle en las alturas, alábenle ustedes todos sus ángeles, alábenle ustedes todos sus ejércitos, alábenle sol y luna, alábenle ustedes todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Salmos 149. Canten al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se regocijen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alábenle la magnificencia de su firmamento. Alábenle por sus proezas. Alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábenle a son de bocina. Alábenle con salterio y arpa. Alábenle con pandero y danza. Alábenle con cuerdas y flautas. Alábenle con címbalos resonantes. Alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. ¡Wow! Este salmo último es impresionante. Es bellísimo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí ya mi comentario. Ok, bueno, qué bueno que me avisó a tiempo para no estar ahí yo esperando. ¿Ya? Bueno, con eso no solo terminamos la lectura de los salmos del día de hoy, sino que terminamos el libro de Salmos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos comenzando con el libro de Proverbios, otro excelente libro. Vamos a leer también hoy el último capítulo de la carta a los Romanos, el capítulo 16. Pero vamos a ver qué vimos el día de ayer. Ayer leímos apenas 11 versículos, del 22 al 33. Y en esos 5 versículos, Pablo como que derrama su corazón, como que abre su corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Pablo que él tenía un deseo muy grande de visitar Roma. Ajá, porque era un territorio donde no se había trabajado mucho. Pero en realidad su deseo grande era ir a España. Ajá, porque a final de cuentas en Roma ya había pocas, pero había iglesias. Pero más para allá de Roma todavía no había sido fundada ninguna. Y Pablo decía, yo no quiero edificar sobre ya edificación de otro. O sea, no quiero interferir en su trabajo. O sea, puedo pasar, dar una pequeña clase, conferencia, no, una plática, y de ahí seguirme hacia España. Su meta principal era España. Ayer cometimos un error geográfico que hoy vamos a aclarar. Ayer preguntaba yo a mi esposita que cómo se le llamaba a España antiguamente y los dos coincidimos en que era Tarsis. En realidad Tarsis sí es un puerto de España, pero es la ribera de España con Portugal.
lo que hoy es Portugal y España. Eso es lo que era Tarsis, en realidad era una costa. España sí existía y por los hebreos era llamado Sefarad y por los romanos era llamado Hispania, de ahí su nombre. En cualquiera de los dos casos, el nombre de Hispania o Sefarad significa tierra de conejos. Eso es lo que aprendí hoy, ¿no? Son datos que me grabo en la cabeza que no sé por qué, pero significa tierra de conejos. Bueno, Pablo quería ir a España porque no había iglesias ahí, no había quien hubiera predicado el evangelio ahí. Y, y Pablo dice, bueno, sí voy a ir a España, pero primero voy a pasar por Jerusalén a recoger la ofrenda que han juntado las iglesias de Macedonia y Acaya. Luego las voy a repartir y voy a ir a Roma y de Roma me voy a España. Eh, esta es una pregunta así que deberíamos de tener ya, porque ya leímos esos libros, de hecho nos detuvimos un poquito a dar una explicación acerca de eso. ¿De qué iglesias eran esas ofrendas de Macedonia y Acaya? Ok, esas son la ciudad, pero ¿qué iglesias eran? Y la palabra sí lo dice en primera y en segunda de Corintios. Lo leímos, hicimos un comentario. Entonces ahí hay que poner atención, porque son las únicas iglesias de las que Pablo aceptaba ofrendas. No aceptaba, de los Corintios no les aceptó ofrendas, pero de esas iglesias sí aceptaba. Ya lo leímos, ya lo explicamos. Si no buscan el video, mejor remítanse a la lectura. Es mejor remitirse a la lectura. Ajá. Pero esas ofrendas no eran para ayudar al viaje de Pablo, no eran para que él se lo ganara como salario. En realidad, esas ofrendas era para ayudar a los de las iglesias pobres. Y Pablo tenía ese propósito. Y conociendo a Pablo, yo creo que por su mente jamás pasó la idea de agarrar un poquito para el pasaje, ¿no? Para el camión, sino que de verdad todo lo que le dieron era para dárselo a las iglesias pobres, a los creyentes en necesidad, a los creyentes pobres. Ajá, ese era el motivo. Entonces, Pablo, voy a Jerusalén, me dan las ofrendas, voy a Jerusalén, la reparto, me voy a Roma y de ahí me voy a España. De hecho, el buen Pablo sí quería él pasar a Roma. Bueno, me estoy adelantando un poquito, les voy a decir por qué. Vemos ahí que en los versículos finales, Pablo pide que se haga oración por ellos. Ajá, por él y por ciertos tipos de creyentes. No es que no quisiera por todos, pero aquí en específico pide por ciertos tipos de creyentes. Ajá, primero pide por él para que sea librado de los fanáticos de Judea. ¿Quién eran los fanáticos de Judea? Los judíos locos como él lo había sido, los judíos que cazaban a los cristianos, los judíos que entregaban a los cristianos a Roma, a muerte. Ajá. Después dice que él pidió que se orara por los judíos convertidos que habitaban en Roma. O sea, sí ya había judíos convertidos en Roma y Pablo estaba pidiendo que se orara por ellos porque la persecución ya había comenzado. Pablo pide por los creyentes que iban a recibir la ofrenda. ¿Por qué? Porque sabía que muchos de nosotros somos orgullosos, ¿no? Que cuando se nos quiere ayudar, pensamos que podemos salir adelante solos. Y Pablo dice, por favor pidan que acepten esta ofrenda, que se les quite un poquito el orgullo y que reciban esta ofrenda. Y el último punto final, y aquí a Pablo se le concedió, bueno, se le concedieron todos, pero en este punto final en específico a Pablo se le concedió. Pablo les pidió, por favor, que oraran para que pudiera tener un descanso. Sí tuvo un descanso de 2 años Pablo porque estuvo en arresto domiciliario. Tuvo un descanso de sus viajes misioneros. El pobre ya había caminado cerca de 14,000 kilómetros a pura patita y necesitaba un descanso. Se lo concedió el Señor, pero lo puso en arresto domiciliario. Pero como les decíamos ayer, no estuvo nada más de flojo descansando, sino que ahí recibía a los judíos que habían sido convertidos en Roma, había recibido a sus amigos que venían a visitarlo y recibía a todo tipo de creyentes y personas que querían del Señor. Y se lo concedió el Señor en otro sentido, porque Pablo ya no salió de Roma, salió para llevarlo, para que fuera decapitado por órdenes de Nerón, ya no salió, pero el Señor le dio el descanso eterno a Pablo. Ahí fue cumplida su oración de que le otorgó descanso físico y después le otorgó el descanso eterno al buen Pablo. Allá nos los encontraremos. Bueno, oye, yo sí me lo voy a encontrar. Digo, me va a recibir con garrote. No, porque ya Pablo, ya cambié mi percepción de Pablo, porque antes me caía mal. Ajá, pero ahora me cae muy, muy bien Pablo. Que me escuche, ¿no? Para que ya suelte el garrote o agarre uno más chico.
David, Pedro. No, sí, David, no, David sí, él sí, aunque ya le pedí perdón al Señor, ya le dije al Davico que, cierto, era mentira, ¿no? Es puros chismes que me habían contado. Pero pues el trayonda ni por qué me echa a correr, ¿no? Pero bueno. Y ya en los versículos finales del capítulo 15 de Pablo, Pablo llama a, bueno, perdón, en el capítulo 15 de los Romanos, de la carta a los Romanos, en todo este capítulo 15, Pablo llama a Dios de diferentes maneras. Bueno, de 4 diferentes maneras también. Lo llama el Dios de paciencia, lo llama el Dios de toda consolación, el Dios de la esperanza y por último en su oración lo llama el Dios de paz. Entonces, Pablo nunca se cansó. Yo no sé por qué a veces nosotros el ir a la esquina nos cansa, no a trabajar, sino a predicar el Evangelio, porque a trabajar vamos hasta sin ganas, pero a predicar el Evangelio, ¿a cuántos se los vamos a predicar? Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 16 de la carta a los Romanos, el último capítulo, y está escrito. Saludos personales. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saluden los unos a los otros con ósculo santo. Los saludan todas las iglesias en Cristo, todas las iglesias de Cristo. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Doxología final. Y al que pueda confirmarse según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, que sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no, Almita? ¿Cuántas personas saludó Pablo en esta carta? ¿Cuántas personas? Y todos trabajaron mucho en el Señor. Eso es increíble, ¿no? Y digo, de los que se mencionan aquí y más adelante. De hecho, por ahí vemos a varias mujeres. La primera que saluda es a Febe, ¿no? Que tú hiciste un estudio de Febe. Híjole, no, es impresionante lo que dice Pablo. ¿Tienes alguna observación, Almita? De Romanos no. No. Ok. Bueno, pues con esto concluimos la lectura de la carta a los Romanos. Concluimos la lectura de los capítulos del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos empezando con la lectura de Proverbios y la lectura de la carta a los Gálatas.
Bueno, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por el placer de leer y compartir tu lectura. Gracias, Señor, por escogernos. De verdad, para nosotros es un gozo tremendo poder leer tu palabra, Señor, entender tu palabra, estudiar tu palabra. Te pedimos asimismo por todos nuestros hermanos en la fe, primeramente por nuestra familia y nuestros seres amados. Personalmente yo encargo en tus manos y te pido que bendigas a Enrique, a Alejandro, al hermano Rolando, al hermano Octavio, a mi padre espiritual Adolfo, que bendigas a Víctor, a este joven que está creciendo en el Señor bastante, que en tus aposentos ya están, ¿cómo se llama? Alberto, está Jesús, ya los mandaste llamar, Señor, y están contigo después de haberte recibido completamente. Asimismo, pongo en tus manos la vida de Pedro, la vida de Raimundo, la vida de Roberto, Señor, la vida de todas mis compañeras en la fe, todos aquellos de los que no recuerdo su nombre, Señor, tú sabes quiénes son, a que los llevo en mi corazón porque han sido compañeros míos en batallas. Te pido asimismo, Señor, como el día de hoy nos cuidaste y nos bendeciste, el día de mañana tu protección y tu provisión no nos falte, que nos sigas dando todo lo necesario para seguir adelante y que las fuerzas que tú nos das no se acaben nunca para poder seguir en este camino. Te damos toda la gloria, la honra y el poder a ti, Señor, porque tu gracia y tu misericordia son eternas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.